Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, por la situación que viven cientos de familias en el sur tucumano debido a las tormentas y a las inundaciones, me voy a referir a un solo tema nacional y todo lo demás después va a ser sobre inundaciones y el programa prácticamente sobre este único tema. Y el tema nacional del que quiero hacer un comentario tiene que ver con el escándalo de Manuel Adorni, porque su mujer subió en el avión que viajó el presidente, funcionarios y gobernadores a Estados Unidos a buscar inversiones. La esposa de Adorni no era parte de la comitiva, no tenía que cumplir ninguna función en Estados Unidos y lo que dijo Adorni es que fue a deslomarse y por eso quería que lo acompañe la mujer. Y vamos a analizar este caso con la misma regla con que analizamos en alguna oportunidad un comportamiento de Cristina. O sea, exigiéndole a Adorni que cumpla con el principio de coherencia. Ese principio que exige que debe haber una conexión, un equilibrio entre las ideas y las acciones, entre lo que digo y lo que hago. Fue Adorni el que le dijo al país que el gobierno de Milei iba a restringir el uso de los aviones oficiales por parte de los familiares. Justo él fue y llevó a su mujer. Fue un acto impropio, inoportuno e inaceptable. Por lo tanto, todas las críticas que está recibiendo y todo lo que viene después es merecido. Adorni, cumplamos el principio de coherencia que nos rige para todos. Ahora sí, vamos al tema de las inundaciones. Por favor, veamos este video. 33ª edición del Festival de la Feria Franca de la Madrid, Pueblo de Emprendedores. Este viernes 18 de julio, desde el mediodía y totalmente gratis. 33ª edición del Festival de la Feria Franca de la Madrid, Pueblo de Emprendedores. Este viernes 18 de julio, desde el mediodía y totalmente gratis. Bueno, la cantidad de milímetros que cayeron en los últimos 3 meses, según los expertos, es entre 700 y 1000 milímetros, o sea, lo que llueve en un año en Tucumán. Yo hace 40 años que estoy viviendo en la provincia. Hace 14 años al gobernador Alperovich, ya lo conté en otro programa, le planteé el tema del cambio climático, las inundaciones y los problemas que tiene el sur tucumano. Por eso él se enojó y me quitó la publicidad y además en la misma semana que decidió quitarme la publicidad, 3 clientes privados míos dejaron de anunciar el programa porque estaba todo en conexión con lo mismo, con el apriete de Casa de Gobierno. Todo gobernador debe saber lo siguiente. Primero, que la topografía de Tucumán es desafiante. Segundo, que los ríos corren la mayoría de oeste a este. Solo el río Salí corre de norte a sur, que es el río más caudaloso, que van desde la montaña hasta la llanura. Por lo tanto, cuando llueve arriba, la velocidad del agua con la que llega a la llanura es muy fuerte y además el volumen se incrementa. Las lluvias incrementan los caudales y los ríos más bravos que tenemos en Tucumán son el Marapa, este es el que inundó a la Madrid, son el Gastona y el Medina, que son los 3 ríos que siempre, cuando hay grandes tormentas, nos dan alguna mala noticia. Volviendo al tema de Alperovich, yo le planteaba en aquel momento a Alperovich que tenía que hacer un comité de expertos donde haya una mirada hidráulica, hídrica, meteorológica y urbanística, que vean cuál es la situación, que entre todos estos conocimientos hagan un análisis, realicen proyectos y esos proyectos después la política los transforma en políticas públicas. Partía de un convencimiento. El riesgo cero no existe.
El riesgo cero no existe. Estamos además ante el cambio climático, que no se puede ignorar. Y hay zonas subtropicales que han sido muy golpeadas. Nosotros estamos en una zona subtropical. Hay que conocer los ciclos de la naturaleza y saber muy bien, cuando uno es gobernador, que en Tucumán tenemos copiosas lluvias estivales. La ingeniería hidráulica tiene algunas respuestas para estos problemas. Entre otras cosas está la construcción de pequeñas presas en altura donde se llenan, cosa que embalsan parte del agua y no toda el agua cae de golpe hacia la llanura. Estas pequeñas presas además concentran agua y la pueden tener para cuando haya sequía, porque ¿vieron cuál es el problema de Tucumán? O nos inundamos o nos quedamos sin agua. La otra propuesta de ingeniería hidráulica es hacer canales derivadores. O sea, que la cantidad de agua que lleva un río se puedan derivar a canales y tener especies de lagunas o humedales. La otra propuesta que ellos hacen es plantar árboles con raíces profundas que absorban el agua y puedan mantener el suelo compactado. O vegetación, que se puede poner al margen de los ríos, que frena la velocidad y absorbe el agua. También ampliar y profundizar los cauces de los ríos cuando sea oportuno, y además de eso trasladar las casas que están en las zonas deprimidas y que siempre están frente a un riesgo hídrico, como la Madrid, que en algún momento se dijo que se debía trasladar y otros dijeron, no, ¿cómo vamos a trasladar todo un pueblo? Bueno, les quiero decir, si hemos trasladado Divatina hasta La Toma, la actual capital, ¿cómo no vamos a poder trasladarla a Madrid? Bueno, todo esto, para darle una solución, necesita dos insumos: dinero y tiempo. No se hace de un día para otro y no se hace con pocos recursos. Estos dos insumos los tuvo Tucumán. Lo que pasa es que el dinero drenó hacia patrimonios privados. Entonces yo he visto muchos legisladores, funcionarios, intendentes, concejales, delegados comunales que nacieron en familias pobres o nacieron en familias humildes y que hoy son millonarios y tienen casas en Raco o en Tafí del Valle o en Cafayate. Permítanme contarles algunos casos. Hay un exintendente de una ciudad del sur de Tucumán, que también fue legislador, que se hizo una mansión en Cafayate. Cuando la conoció Mansur, quedó sorprendido de las dimensiones y del lujo que tenía esa casa. Para sorprender a Mansur es más fácil sacarle una muela a un indio que sorprenderlo a Mansur, les quiero explicar. Se sorprendió. Otro caso, un exintendente del Gran San Miguel de Tucumán, cuando era el Día del Periodista, invitaba periodistas a un asado, y después del asado, la diversión era que él los hacía pasear en su Hammer. Tenía una Hammer. Había nacido en un hogar humilde. Y además, podemos observar en las redes como gente que de origen humilde se saca fotos en sus mansiones que tienen en Raco y dicen los fines de semana, aquí relajando un poco la semana. Pero supónganse que nosotros decimos, bueno, mira, todo lo que vos decís no es comprobable, acá nadie robó nada, acá nadie se enriqueció con la política. Bueno, vayamos al plan B. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial tienen préstamos no reintegrables para poblaciones y países con vulnerabilidad hídrica y sistema de emergencia hídrica. También después del Acuerdo de París, que fue un acuerdo sobre el medio ambiente, se firmó el 12 de diciembre de 2015 y se puso en vigencia el 2016. Ese acuerdo busca limitar el calentamiento global tomando la temperatura preindustrial. Creó el Fondo Verde, que está disponible para cualquier país, que es para seguridad hídrica de las poblaciones y es para infraestructura hídrica de zonas críticas. Se pusieron como plazo no demorar más de 9 meses para aprobar los proyectos. Pero además, para aquellas sociedades que no tienen técnicos suficientes,
como para hacer proyectos, hay asesoramiento técnico en este sentido. O sea que está todo para resolver estos problemas que sufre Tucumán. ¿Por qué no se solicitan? Una vuelta le pregunté a un político, ¿por qué no solicitamos créditos internacionales? Y me dijo, te tengo que ser sincero, no hay mordida. ¿Qué significa? Que controlan tanto los recursos que no hay posibilidad de coima. Vamos a este otro video. ¿Venimos a ayudar a la covacha? No. ¿Venimos a ayudar a la covacha? No. ¿Venimos a ayudar a la covacha? No. Esto también pasó en la Madrid. Y quiero hacer un comentario muy duro porque es lo que corresponde. Yo observo que convivimos con personas que están más cerca del hombre, del neandertal, que del Homo sapiens. Los neandertales desaparecieron hace 40.000 años, pero algunos todavía pareciera que mantienen los genes y actúan entre nosotros. Este personaje violento al que el abogado dice que lo provocaron, por eso reaccionó de esa manera, para lo cual el abogado no tiene ninguna prueba para demostrar, como sí hay pruebas del cabezazo que le dio al diputado nacional Federico Pelli, no solo que no tiene ninguna prueba, sino que ignora que ese mismo personaje junto a otro lo corrieron al influencer Alan Paredes cuando fue a mostrar y conversar con la gente inundada. Algunos le dicen a este personaje vikingo. Le quiero decir que los vikingos fueron originarios de los países escandinavos y eran personajes violentos. Lo que pasa es que uno hoy va a los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, y son de una educación exquisita. Se ve que nuestros vikingos todavía no avanzaron en civilización. Detrás de este episodio, además, hice una reflexión. Recuerden que desde el gobierno se criticaba a la oposición, y dentro de ellos a la Libertad Avanza, que nunca recorrían el territorio, que no conocen la realidad de Tucumán. Pero resulta que cuando salen a recorrer el territorio, la política se pone nerviosa. Bueno, en este programa ¿de qué vamos a hablar? Ya está en nuestros estudios el ingeniero Franklin Adler, un amigo personal, un amigo de este programa. Muchas veces lo hemos entrevistado, tenemos un respeto y una admiración intelectual. El ingeniero Franklin Adler es ingeniero hidráulico, fue docente y es consultor y experto en problemática hídrica tanto de Tucumán como del país. Siempre lo hemos consultado por inundaciones o por el dique del Cadillal, donde él dice con toda claridad está colmatado un 50% y la discusión es, ¿construimos otro dique o lo dragamos? Él tiene una posición sobre eso, dice que el dragado es muy caro. Y bueno, y Álvaro Aurane va a hablar de lo que ocurrió en Europa, qué acontecimientos hubo en Europa para que en nuestro país, en nuestro virreinato, haya una revolución, la Revolución de Mayo, y hayan decidido que ese era el momento de buscar la emancipación. ¿Qué ocurrió en Europa? Que termina dándole pie a los que estaban acá con deseos de emancipación, para que vean cómo a la distancia un acontecimiento de Europa repercutió acá, pero vamos a hablar con Álvaro sobre eso. Había un germen de emancipación ya en la conciencia de muchos argentinos, que en ese momento no eran argentinos, eran habitantes del virreinato del Río de la Plata. Bueno, esta es la propuesta para este programa. Les propongo una pequeña pausa y escuchamos al ingeniero Franklin Adler. Tu futuro empieza hoy. Elegí tu destino. En la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino contamos con 4 sedes: Centro, Yerbabuena, Concepción y Buenos Aires. Más de 50 carreras presenciales y a distancia. Inscripciones abiertas para el ingreso 2026. Elegí UNSTA. Entrá en unsta.edu.ar o contactanos al 3816-2011-20.
Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura para evitar anegamientos. Si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. NOA LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA LED, expertos en luz y diseño. ¿Y qué? ¿En serio? Ya ves cómo son. Uy, recién hemos limpiado aquí. Ya hemos dejado limpio acá. Y bueno, si vos has visto cómo son aquí. La ciudad no se ensucia sola. Si no la cuidamos, nos perjudicamos todos. Recordá sacar tus residuos de 19 a 21, dentro de las 4 avenidas. Y consultá los horarios de tu barrio en smt.gov.ar. ¿Te pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Cada vez que dejas una puerta abierta, una heladera llora. Vino poética hoy, al igual que ayer ¿Y qué le parece? Mientras más veces abres la puerta, el frío se escurre entre... Y si prueba con algo más directo. No abras la puerta 1000 veces que pierdo frío. Bueno, ¿tan frío lo piensa decir? Franklin Adle, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo. Bien, gracias. Igualmente para mí. Siempre tan generoso usted con el programa. Hacía rato que no conversábamos. Así. Y ahora nos convoca un tema, bueno, que está ocupando a todos los medios de comunicación, ¿no? En 3 meses cayeron una cantidad de milímetros que no tiene antecedentes, usted me dirá. Pero además se vuelve a inundar la Madrid, que ya se había inundado en el 2017. Muchos comparan esta inundación con la otra y preguntan si las mismas causas concurrentes fueron las que generaron esta inundación, así que me gustaría que nos ilustre un poco sobre el tema. Bueno, en particular las causas de esta inundación, yo al menos las tengo en el estudio, porque estoy recopilando información sobre distintos puntos donde puede haber habido fuertes caudales, qué ríos crecieron, cuáles no crecieron. Por de pronto, de antemano, Escava no es el culpable. Escava vertió agua por aliviadero porque estaba llena y como norma de seguridad debe empezar a descargar, pero descargó un caudal máximo que no de ninguna manera es causal de inundaciones de la Madrid. O sea, hay otros factores. Nos dice esto porque en algún momento se había culpado la apertura del dique de Escava para explicar la inundación anterior. Sí, la inundación anterior sí tuvo responsabilidad, pero no una responsabilidad culposa. Simplemente todo dique de embalse, cuando se llena, empieza a derramar las aguas excedentes, porque es incontenible, y en el caso particular de Escava tiene compuertas en su coronamiento, en la parte superior, que están obligadas a abrir. Claro. ¿Verdad? De modo que era un fenómeno natural. Hubo una creciente importante. Una creciente importante. La inundación del año 2017 obedeció a una causa que yo diría que sí es culposa, que no se ha tomado muy en cuenta a los efectos de tomar decisiones, y ha sido que un productor de la zona baja abrió un canal para desviar los cursos de las aguas del río Marapa para que no fueran hacia sus tierras, y los mandó al río Marapa
al río San Francisco, perdón, el San Francisco, que es el que colecta todo el agua que viene de Catamarca, a través de dos ríos que son el río del Abra y el río del Bañado, que juntos forman el río San Francisco. El San Francisco, históricamente, descargaba en unos bañados muy grandes, donde se produce esa atenuación que usted menciona de crear cuerpos de agua, piletas, llamémoslo así. Esto era una especie de pileta natural. Ah, ¿no desembocaba en el Marapa? Desembocaba en el Marapa, pero mucho más abajo de la Madrid. Ah, mucho más abajo de la Madrid. Y después de atenuarse enormemente en esa gran planicie que se llamaban los bañados del Marapa. Bueno, aparentemente productores, en los periodos secos, esos bañados se secan, no tienen agua y aprovechan para fines agrícolas. Pero de vez en cuando, históricamente, esos bañados se llenaban de agua con las crecientes del río San Francisco. Bueno, para no afectar sus cultivos, no tuvieron mejor idea que hacer un canal de desviar el río San Francisco y mandarlo al Marapa, justo agua arriba de la Madrid. Claro. Un canal hecho en suelos débiles. Cuando el río irrumpió por ahí, produjo unas erosiones tremendas, se agrandó enormemente y llegó al Marapa, agua arriba de la Madrid, y aumentó el caudal enorme que ya venía por el Marapa, naturalmente, e inundó la Madrid. O sea, la responsabilidad principal estuvo en ese desvío del canal del río San Francisco a los bañados del Marapa. Usted no lo va a decir, pero lo voy a decir yo porque tiene un nombre y apellido. Fue Roberto Sánchez. Exactamente. El ex intendente y ex diputado nacional. Bueno, eso es bastante conocido. Sí, es bastante conocido. Está documentado. Sí, sí, sí. Y además sí. Él aceptó que hizo ese canal. Sí, 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 totalmente. Y creo que no puedo sostenerlo, pero me parece que hay alguna concurrencia de aceptarlo, tolerarlo y porque al fin y al cabo eran beneficiarios de otros productores que se beneficiaban también de poder seguir sembrando los bañados. O sea que hay un actor principal y otro secundario. Eso fue en 2017. 17. ¿Y ahora qué nos pasó? Ahora no tengo información precisa. Yo sé que hubo creciente importante del río San Francisco. Por el Marapa, por la descarga de Escava, no vino un caudal tan importante. No tengo datos todavía sobre la creciente de un río importante que es el San Ignacio. El San Ignacio. Dicen, yo he escuchado dicen, pero no tengo elementos de prueba contundentes que me aseguren que el San Ignacio creció también e hizo un aporte importante. Puede haber sido. Esa información me falta. ¿Al San Ignacio lo nutre el Guacra? No, el San Ignacio descarga en el Marapa. Ah, descarga en el Marapa. Descarga en el Marapa, sí. O sea, el Marapa, el final, se conforma por los caudales propiamente del Marapa que vienen desde Escava y el San Ignacio. Y el San Ignacio. Bueno, también hay el arroyo de la Posta y el Sueño, también hay unos adicionales ahí, pero son menores. En concreto, el grado de responsabilidad de cada uno de esos cursos de agua en sus aportes al río Marapa, finalmente no tengo esa conclusión todavía. Estoy tratando de juntar elementos de juicio. Pero parece que el río San Francisco fue importante. ¿Y por dónde entra el río San Francisco al Marapa? En vez de ir a los bañados, como fue históricamente, ancestralmente, en tiempos geológicos, llamémoslo así, lo mandaron al río Marapa directo. Y eso es responsabilidad humana. No del Estado. Eso fue una acción humana. Fue una acción humana. Ahora, ¿se lo puede volver a mandar a los bañados? Por supuesto. La comisión que se formó después y un contrato con una consultora colombiana que hasta hizo un proyecto para volver el río San Francisco a los bañados, se hizo, está, pero no se lo ejecutó ni se le dio importancia. ¿Es muy onerosa la inversión? Está dentro de lo que son obras públicas, no es de las más caras, ¿no? Es importante. No tengo la cifra exacta. Pero de todas maneras, usted escuchaba mi editorial, hay créditos internacionales para esto. Por supuesto que lo hay. Hay no reintegrables y los que son reintegrables son con un interés del 1% anual. O sea que es insignificante. Aquí vamos confluyendo hacia los puntos críticos del tema, ¿no? Ahora, lo interesante es que usted me está cambiando la idea que yo tenía con la que inicié el programa, que el Marapa es uno de los ríos bravos, igual que el Gastón y el Medina, es de gran caudal,
que por ahí mucha cantidad de agua baja, entonces que el Marapa es el responsable único de estas inundaciones. Sí, porque el Marapa es el que pasa por la Madrid. Claro. Sí, claro, pero el Gastón no pasa por la Madrid, no, pasa claro, por Concepción, ¿verdad? Pero lo que usted dice que si el río San Francisco, que antes se unía al Marapa, aguas abajo de la Madrid, ahora se une aguas arriba, bueno, ahí hay un elemento. Han sumado cuencas, lógico, sí. Han sumado cuencas. En el año 2017 creció el Marapa en forma importante, Escava largó caudales muy importantes, ¿verdad? El San Francisco, a raíz de ese desvío del Canal Sánchez hacia el Marapa, sumó, pero curiosamente no coincidieron en el tiempo. Ah, bien. Primero llegó la creciente de Marapa, del Marapa desde Escava, y después entró San Francisco. O sea, todos culpan al Marapa. En realidad, no. Posiblemente hubiera habido algún grado de inundación con la creciente del Marapa. A ver, el Marapa, Escava en particular, tiene una situación particular. La inundación del año 1992, que fue la primera de todas, sí fue culpable Escava. ¿Pero por qué? Por un error humano, En aquel entonces, que la operaba la presa Agua y Energía Eléctrica, la empresa del Estado, a pesar de la experiencia que tenía Agua y Energía, la obra, el dique estaba operado, controlado por personal que no tenía una clara conciencia de lo que era el manejo de crecientes. El manejo de crecientes es todo un tema. Resulta que el dique de Escava, también un tema que no vale la pena entrar, las compuertas que están sobre el vertedero, si el embalse está lleno hasta su nivel máximo y se abren todas las compuertas al mismo tiempo, se genera una crecida que es la crecida de diseño, la peor de todas. Aunque el agua que está entrando al embalse no sea la peor, no sea la más grande. Claro. Pero el hecho de tener tanta agua acumulada detrás de las compuertas, al abrirlas todas juntas, se genera una creciente fenomenal. La acción correcta hubiese sido que no se deje llenar tanto el embalse. Que lentamente se vaya abriendo antes de tiempo. La persona que operaba era experta en cuestiones eléctricas. Era una usina que estaban operando para generar energía. No tenían instrucciones sobre qué hacer. Y la verdad que se asustaron. Ahora, hay una conexión entre los que manejan, hoy es una empresa privada. Sí, hoy todo está ya vinculado. Aunque el contrato termina ahora en unos meses. En julio. La empresa privada, cuando abre las compuertas, tiene que avisar aguas abajo que abre las compuertas. Por supuesto, hay todo un protocolo, sí. Sí. Creo que eso funcionó ahora, ¿no? Creo que eso funcionó. Eso funcionó. Ahora, le hago una pregunta, ingeniero. La Madrid está en una zona deprimida, sí. Como en un piletón. ¿Es necesario trasladar o no la gente de ese lugar? Es una opinión personal. Sí. Sí. Para mí es la mejor solución. Y no hay que trasladarlo muy lejos. Un par de kilómetros nada más. Un par de kilómetros. Sí. Lo que no hay que hacer tampoco es sacarlo de su casa y meterlo en un monobloc, porque ellos tienen lo que se llama una unidad económica. Tienen el chancho, tienen la gallina, tienen el ternero, o sea, que con eso viven. Así que eso es un error. Pero sí se podrían sacar. Le pregunto por esto, teniendo en cuenta que el cambio climático me está diciendo que antes mi abuelo decía que una gran tormenta era de 80 milímetros y hoy los 80 milímetros es un juego de niños. En realidad pueden caer 250 o 300 milímetros en poco tiempo y en un perímetro muy pequeño. Entonces todo esto se vuelve más problemático teniendo en cuenta que nuestra topografía tiene una caída de oeste a este y tenemos poblaciones en la llanura. Le voy a sumar un factor adicional. La llanura deprimida, que se llama, y tomemos el tramo que va de la Madrid hasta donde descarga el Marapa, que es el embalse de Río Hondo. Cuando el embalse de Río Hondo sube hasta sus niveles máximos, que es lo que ocurre en verano cuando todos los ríos crecen y los aportes al embalse de Río Salí es grande, se va llenando, se produce un efecto de remanso hacia agua arriba. Levanta los niveles del agua muchos kilómetros y terminan influyendo hasta la Madrid. Entonces el agua que viene de la montaña encuentra el nivel de entrega al río mucho más alto. Entonces, y eso produce desborde. Claro. Y eso va a seguir creciendo porque a medida que pasan los años,
un proceso natural de todo embalse que se va colmatando con sedimentos, el embalse va colmatándose con sedimentos, río hondo, pero los cauces que llegan al embalse también van subiendo progresivamente. Entonces cada vez van levantando más el piso. Claro. Entonces todo el agua que va viniendo cada vez va a estar más alta. Claro. No es un fenómeno de un año al otro, es un fenómeno que puede pasar 5, 10, 15, 20 años. La tendencia histórica va a ser a empeorar. Claro, mientras ustedes de la ingeniería hidráulica dicen, miren, si yo amplío un cauce y además lo hago más profundo, puede llevar más agua. Usted lo que está diciendo es que cada vez menos profundo, o sea que cada vez con menos cantidad de agua, rebalsa. Pero haga de cuenta que usted al piso de su pileta de natación, algún fenómeno lo va levantando cada vez más, pero la parte de arriba, del borde de la pileta, la mantiene igual. Si el piso lo va levantando, cada vez el agua va a desbordar más, ¿verdad? Por supuesto. Bien. O sea que hacia adelante tenemos elementos concurrentes que vuelven más peligrosos. Que vuelven a ser más peligrosos, aún en situaciones no tan extremas. Bien. Pero en un proceso lento. O sea, el futuro no es para mejorar. Corregir eso, todo es posible corregir con la técnica, pero tiene unos costos tan astronómicos que seamos realistas. No va a poder Tucumán darle prioridad a ese problema. Es más económico, barato trasladar al pueblo. Ah, bien. Esa definición me gusta, porque cuando la política dice no tenemos recursos, nos quedamos ahí, entonces tenemos que tomar como que la inundación va a ser un hecho que es parte de nuestra identidad. Sí, uno puede hacer cosas para atenuarlas, pero no para eliminarlas. Claro. No para eliminarlas. Bueno, le propongo una pequeña pausa y después seguimos conversando. Ya volvemos. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. A las localidades que están sufriendo inundaciones en todo el territorio provincial, el área del Ministerio del Interior, de Seguridad, de Salud y Acción Social, muchos vecinos y vecinas, muchos tucumanos y tucumanas solidarias que están acompañando este flagelo de las inundaciones que estamos viviendo acá en La Madrid, pero en gran parte del territorio de la provincia. Tenemos zonas como Alpachir y El Molino que han caído 1000 milímetros desde diciembre, enero, febrero y en lo que va de marzo. En una provincia donde el promedio generalmente es 1500 milímetros al año. Estamos tomando las decisiones para favorecer esta crítica situación que hoy realmente se está viviendo en Tucumán, ¿no? En La Madrid vamos a reforzar todo lo que sea necesario. La asistencia no va a faltar en ningún lugar de la provincia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Manténete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Honorable Legislatura de Tucumán. ¿Te pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Yo consumo menos. Sí, pero yo enfrío más. Sí, pero gastás más. Golpe bajo. Coincido, golpe bajo. Basta, chicos. Hay que alternar y trabajar en equipo. A veces con uno y a veces con el otro. Ay, que este es más voltero.
Franklin, bueno, seguimos conversando sobre esto. Cuando uno decía en mi editorial es gobernador, debe saber que la topografía de Tucumán presenta desafíos, que los ríos corren de oeste a oeste, de la altura a la llanura, que estamos frente a un cambio climático, o sea, que todo esto necesita que haya una planificación para enfrentar esta realidad. Bueno, que necesite una planificación es lo lógico. Que sea la motivación de los gobernadores y de los políticos es otra cosa. En ese sentido yo quiero dar un marco primero al tema. Las inundaciones en Tucumán, somos una provincia chica, pero estamos llenos de situaciones de inundaciones de distintos puntos de esta geografía. Y todos son de algún modo distintos, o sea, requieren soluciones locales. Todos los problemas de las inundaciones rurales, estamos hablando ahora, las urbanas son otro tema. Son las inundaciones ya no provocadas necesariamente por ríos, sino también por el agua de lluvia que cae en las mismas ciudades, que al impermeabilizar el territorio con los pavimentos y las construcciones, aumentan las escorrentías, bajan las absorciones de agua y se generan los procesos de acumulación que generan inundaciones, ¿verdad? Son dos problemas distintos que requieren soluciones, cada una en función de su naturaleza. Pero los problemas de inundaciones no son los únicos de Tucumán. Si hablamos de problemas hídricos de Tucumán, así de manera muy gruesa tenemos los problemas hídricos principales. ¿Cuáles son? Uno, dar agua potable a la población. El agua es necesaria para la vida. Aunque Saint-Exupéry decía, el agua no es necesaria para la vida, es la vida misma. Es la vida misma. Es la vida misma. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar agua a la población. Segundo, dar agua al sistema productivo. O sea, dar agua para regar los campos agrícolas, para las industrias. Es otro ámbito, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos tres ámbitos ya. Dar agua a la población, dar agua al sistema productivo, ¿verdad? Y las inundaciones. Son tres problemas. Uno son manejar las carencias, porque cuando uno da agua, la cantidad de agua disponible es limitada. No puede ser infinito el crecimiento de una población o de un sistema productivo, está limitado por la cantidad de agua disponible. En esto me gustaría hacerle un asterisco. Bien, comprendemos, crece la población, pero el agua disponible a veces es permanente. Pero ¿y qué pasa si embalsamos? Cuando llamamos agua permanente, llamamos que el ciclo hidrológico, que nos dice que llueve tanto según los meses, son valores en promedio. Sí. Año llueve más, año llueve menos. Un año medio se llama, ¿verdad? Ese medio normalmente permanece. Con los problemas del cambio climático, en periodos así de largo plazo, o largos periodos de registro, esas cantidades en promedio han ido variando. En algunos lugares hay menos agua, se han ido secando, y en otros territorios ha ido aumentando. Eso depende del lugar del planeta, del continente, de la región, depende. ¿Qué es lo que pasa a futuro? Eso tratan de los modelos, ¿verdad?, que predicen las variaciones climáticas, tratan de pronosticar qué es lo que va a pasar de aquí a 30, 50 años, 80 años, 100 años, ¿verdad? Tratan de pronosticar. Son distintos modelos. No todos pronostican lo mismo. No todos pronostican lo mismo. Digamos, las conclusiones en general se basan en la mayoría de los modelos, pero hay modelos que no los toman en consideración, que no dicen lo mismo. Pero bueno, hay incertidumbre al respecto. Bueno, en la ciencia no tiene verdades absolutas. No tiene verdades absolutas. La región de Tucumán, curiosamente, está en una región que podría considerarse neutra. ¿Qué significa eso? Que no se sabe bien si va a subir o si va a bajar. No se sabe bien. O sea, cuando nosotros tenemos lluvias extraordinarias, acá enseguida se la achaca al cambio climático. Y uno va al registro de lluvias, y ya ha habido lluvias de ese tipo. Bien. No son tan extraordinarias, no son frecuentes, es cierto. A lo mejor son lluvias que en vez de estar todos los años, o cada 2, 3, 4 años, se presenta una vez cada 20 años. Pero
tenemos registro en el caso particular de la estación experimental, que tenemos registro que ya casi un siglo. Bien. Entonces, y más también, hay periodos con lluvias precipitaciones, lluvias de esa magnitud. O sea, no son tan extraordinarias. ¿Son poco frecuentes? Sí, bien, pero no extraordinarias. Lo mismo las sequías. Cuando se habla de la sequía, esta es la peor sequía de la historia. Y hay que ir a los registros para ver que hay años que ya fueron así, ¿verdad? Entonces, el tema de la situación de Tucumán frente al cambio climático no debería usarse como pretexto para justificar acciones. Lo que más justifica las acciones y los fenómenos que están ocurriendo, tanto de inundaciones como de sequías, es el crecimiento. Tucumán es una geografía pequeña donde la población ha ido creciendo y demandando agua, y la producción, a pesar de todos nuestros problemas económicos y productivos, también ha ido creciendo. Se han ido desmontando mucho territorio para la agricultura, se ha ido avanzando hacia el pedemonte, se ha ido contaminando las aguas. En fin, la mayor parte de los problemas sobrevienen del crecimiento que tiene la provincia histórico. Y eso es lo que nunca se ha manejado. Eso ha sido caótico. Ahora, tenemos que decir que Tucumán es una provincia bendecida porque tenemos una riqueza hídrica que es la más importante del NOA. Bueno, pero ahí está también no es una falacia, pero es un preconcepto que ha sido dañino para nosotros. Hay un dicho acuñado y siempre sostenido por muchos políticos: en Tucumán el agua sobra. Tucumán no tiene problemas de agua. La riqueza hídrica de Tucumán es tal que siempre tenemos agua y vamos a tener agua. Bueno, eso ya no existe más. No existe más, pero no porque la cantidad de agua haya disminuido y le está quitando razón a los que sostienen eso. No, el agua no ha disminuido. Disminuido por periodos. Periodos secos, a veces sube, hay más riqueza de agua. No. Eso termina siendo una falsedad ya. ¿Por qué? Por el mal uso del agua y la mala gestión del agua. Bien. ¿De qué sirve, por ejemplo, construir obras para extraer agua de los ríos, llevarlos al abastecimiento a poblaciones o a la agricultura o a la industria, si después, desde esa obra de captación hasta los puntos donde se entrega el agua, por las conducciones se pierde casi a veces la mitad del agua? Se pierde claro, porque no hay mantenimiento, hay pérdidas, hay roturas, canales sin revestir, sobre tierra directamente. El Cadillal, por ejemplo, de la red de riego del Cadillal, alrededor del 10% está revestido, todo el resto está en tierra. Claro. Todo el resto está en tierra. Entonces, el manejo de las pérdidas, procurar no perder tanta agua, debería ser una política hídrica. Claro. Ahí solucionaríamos varios problemas. Pero muchísimo. Me gustaría terminar porque se nos acabó el tiempo. Usted tiene una idea muy clara. Usted sostiene que hay muchos organismos relacionados al manejo del agua y que tendría que haber uno solo, especializado y decisiones centralizadas. Correcto. Y eso no es una idea mía, es una idea que surgió en los primeros años de este siglo, en el primer gobierno de Kirchner, con el cual, desde la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, se promovió todo un proceso de discusión a nivel nacional de adopción de políticas hídricas en cada provincia. Porque con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, el tema de los recursos naturales pasó a ser jurisdicción provincial. Entonces, las provincias están encargadas de manejar sus recursos hídricos. Bueno, para manejar los recursos hídricos hay que tener conocimiento y capacidad de planificación y capacidad de ejecución, ¿verdad? Bueno, en ese proceso de discusión que fue tan interesante, que concurrió a la formación de lo que se llamó el COIFE, Consejo Hídrico Federal, donde están todas las provincias tratando de coordinar políticas hídricas, se generó un documento que se llamó Principios Rectores de Políticas Hídricas. Cualquiera puede cargar en internet esta frase, Principios Rectores de Políticas Hídricas, y puede bajar el documento. Y uno de los principios que sostiene ese documento importante es
la sugerencia a las provincias de crear autoridades únicas del agua. Evitar la fragmentación. Y cuando hay fragmentación necesaria para ejecutar las distintas acciones, por ejemplo, dar agua a la población, un organismo, dar agua de riego a la industria, nosotros otro la organismo, SAT, CEPAPI, recursos hídricos, Dirección Provincial del Agua. Estamos llenos de instituciones. Claro. Como ejecutoras pueden ser, pero que todas ellas deben estar sujetas a un proceso de planificación de una autoridad única del agua. Ingeniero Franklin Atley, como siempre, muchas gracias, fue un placer escucharlo, y gracias por su tiempo. Bueno, yo le agradezco la posibilidad de exponer algunas ideas que predico hace muchos años, pero nadie es profeta en su tierra. Así es. Nos vemos en el próximo bloque, ya está en nuestro living Álvaro Aurane. NOA-LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA-LED, expertos en luz y diseño. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. Hemos dado comienzo a la apertura de sobres de la licitación pública nacional, tomar la decisión de la refacción integral de la terminal de ómnibus de la provincia de Tucumán. Se ha llevado adelante el proceso licitatorio en forma ordenada y transparente. Ahora le queda una ardua tarea a la comisión de preadjudicación. La empresa que gane, al margen de invertir 7 millones y realizar la obra en 4 años, tiene una concesión por 20 años, remodelando la terminal con inversiones de capital privado y después de capitales tucumanos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En San Miguel de Tucumán seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo NOA-LED. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Bueno, antes de presentar el tema con Álvaro Aurane, mi querido amigo, voy a pasar un aviso parroquial. El jueves 19 de marzo se va a realizar la 14ª edición del Foro Económico del NOA-FENOA, que lo organiza Federación Federalismo y Libertad, en el Hilton, y se espera la presencia de Javier Milei, de Patricia Bullrich, Lisandro Catalán, Jorge Giacobbe, Martín Migoya, que es CEO de Globan, Fernando Marul, que es economista, Patricio Superville, que es del Grupo Superville, Manuel Suárez Antuna, que es del Grupo San Miguel, y Sebastián Budeguer, director del Grupo Budeguer, así que están todos invitados, muy interesante esta 14ª edición de FENOA. Álvaro decía, hubo acontecimientos en Europa y esos acontecimientos
fueron un incentivo para nuestro grito de libertad que evidentemente ya estaba en el espíritu de muchos patriotas. Exactamente, es lo que se conoce con el nombre de motín de Aranjuez. Nosotros lo traemos a colación porque el motín, digamos que concluye el 19 de marzo, ¿no?, del año 1808, así que estamos más o menos en horario. El motín de Aranjuez tiene que ver con la permisividad por parte de la corona española y fundamentalmente de la corte del rey Carlos IV respecto de los planes de Napoleón, que está obsesionado contra Gran Bretaña y ahora quiere invadir Portugal. Y quiere invadir Portugal porque Portugal es la primera escala de los barcos de los británicos en el comercio hacia Europa y también hacia África, ¿no? Portugal se niega a dejar de recibirlos como los intima Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón dice, bueno, yo voy a invadir. Y cuando decide invadir Napoleón, la corona española le presta paso por territorio español, desde Francia para llegar hasta Portugal. Pero Napoleón ha mentido, porque a medida que empieza a avanzar por España, empieza a conquistar plazas españolas, ¿no? Y entonces, cuando se dan cuenta de esto, se dan cuenta que no hay servidumbre de paso, sino que los franceses están tomando efectivamente España en su camino a tomar Portugal, le van a recomendar a Carlos IV que él y su hijo, que es Fernando VII, huyan y se refugien en las colonias en América. Y esto, que va a terminar siendo un secreto a voces, termina desesperando básicamente a los españoles y genera este motín de Aranjuez, que va a terminar con la decisión del rey de abdicar el trono en favor de su hijo Fernando, ¿sí? ¿Por qué es una chispa la que se enciende con el motín de Aranjuez? Porque lo que sigue después es que va a seguir interviniendo Napoleón Bonaparte, nada más ni nada menos que en la política española. Napoleón va a llevar a Francia, a Bayona, básicamente, tanto al padre como al hijo, y ahí va a hacer que, por la fuerza, Fernando VII retrotraiga la abdicación y le devuelva la corona a su padre. Y una vez que retoma la corona Carlos IV, él a su vez cede los derechos monárquicos a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón a su vez los deriva en su hermano, que va a asumir con el nombre de José I de España. Esto se conoce en la historia como la farsa de Bayona. Ahora, este hecho va a generar además que los nuevos gobernantes de hecho, ¿no?, de España empiecen a disolver una serie de organismos como la Junta de Sevilla, que era la que designaba los virreyes. Entonces, cuando la noticia llegue poco más de un año y medio después a estas costas en Buenos Aires, se enciende la chispa de los revolucionarios. Revolucionarios que contamos en varios programas, por ejemplo, cuando hablamos de Manuel Belgrano o cuando hablamos del deán Gregorio Funes, venían hace tiempo con más ganas de armar una revolución que de comer a las 12 del mediodía. Entonces, encuentran en este elemento, ¿sí?, los argumentos legales, porque la Revolución de Mayo es una revolución que tiene profundos fundamentos legales. Pero lo que los tipos van a decir es, señores, acá verdaderamente hay un problema de acefalía manifiesto, digamos, es decir, ¿el virrey de quién? ¿No? Ahora, finalmente, como también lo contamos, el espíritu revolucionario
es de una minoría, ¿no? Es decir, hay otros que quieren seguir bajo la égida del gobierno de la corona española. Entonces, por eso, la Revolución de Mayo se hace en nombre de resguardar los negocios y el patrimonio del rey Fernando VII, que Fernando VII recién va a poder retomar la corona 6 años después, en 1814, pero para entonces el camino revolucionario ya está pavimentado y 2 años después se declara la independencia acá en Tucumán. Álvaro, muy bien decís que era una idea de una minoría, pero hubo 2 hechos anteriores, que fueron las invasiones inglesas, donde la población lo corrió a los ingleses y dicen los historiadores que ahí se notaba ya el deseo de emancipación. Así es. Porque España en ningún momento nos defendió de las invasiones inglesas, fue la sociedad la que se autodefendió. Así es, Pedro. Por lo menos ahí dijeron, che, no vamos a cambiar un yugo por otro. Claro. Y ahí vino la emancipación. Y ahí está el secreto del principio de nuestra identidad actual. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.